En primer lugar, yo estos días y ya el domingo lo he venido sosteniendo frente a los números. El gran ganador del domingo fue Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional. ¿Por qué? Porque yo creo que en el Partido Nacional se jugaba un pleito que iba mucho más allá de quién se erigía como candidato. Allí había un pleito que de alguna manera tenía mucho que ver con, bueno, la consolidación de ciertos valores, los límites a ciertas actitudes o desempeños, y en puridad yo creo que, entre otras cosas, el Partido Nacional obtiene una votación muy buena. No hay que proyectar las votaciones de junio a octubre, pero no cabe la menor duda que el Partido Nacional en su conjunto, y particularmente Luis Lacalle Pou, con 20.000 votos más hubiera votado como todo el Frente Amplio junto, y votó mucho más, bastante más que el Partido Colorado. O sea, tuvo una gran votación. Yo creo que en buena medida esa gran votación fue una confirmación a un liderazgo. Ya no es un candidato, ya no es el candidato único del Partido Nacional, es el líder consolidado del Partido Nacional. Ya hay dos candidaturas presidenciales, hay una continuidad, hay una reafirmación. Pero también en un partido que tenía un desafío muy grande, porque yo creo que la candidatura y todo lo que rodeó a Sartori era un desafío muy grande, que a quien más desafiaba y perjudicaba era el Partido Nacional. Bueno, su triunfo fue concluyente. En la entrevista, en el principio, dijo algo que, bueno, que yo no había escuchado hasta ahora, referido a su vida personal, diciendo que su esposa debió explicarle a sus hijos adolescentes que cosas que se estaban diciendo en la campaña sobre su padre eran mentira. Creo que ahí es siempre un límite muy complicado, ¿no? Cuando uno recibe ataques que son personales, y bueno, y su familia tiene que salir a explicar sus hijos adolescentes. A sus hijos adolescentes. Acá hay dos cosas que dijo Lacalle Pou. Por un lado, él dijo que no entiende la política alejada de la persona, y que cuando hace política está la persona. Toda una definición. Pero también advirtió algo que ha sido tradicional en el Uruguay, y que lamentablemente, bueno, en el mundo no ha sido tradicional y de manera creciente comienza a ser horadado, que es que, bueno, lo privado no debe ser un instrumento de lucha política, no debe utilizarse, sobre todo desde la mentira, desde las falsas verdades, desde las falsas noticias, desde las mentiras a medias, desde los hechos sin su alma, que son la peor de las mentiras. No, eso no se hace. En el Uruguay eso no se hace política así. Bien, yo creo que en esta campaña hubo quienes hicieron política así. Y yo creo que, a pesar de que obtuvieron una votación importante, bien, creo que en el Partido Nacional, que era donde más esto estaba presente, la consolidación de la votación a Lacalle Pou, bueno, dio un golpe fuerte a esto, que sin embargo sigue estando adentro del Partido Nacional. Tú le preguntaste sobre otro de los grandes desafíos. Él tiene un desafío que es, bueno, sintetizar el Partido Nacional. Yo creo que dio un paso importante con el nombramiento de Beatriz Argimón. Beatriz Argimón efectivamente es una figura de síntesis dentro del Partido Nacional y es una figura con diálogo con todos los partidos. Es una figura, digamos, que asegura una interna. Habrá que ver cómo se complementa esa fórmula de cara a buscar votos y a pelear votos. Sí, y habrá que ver también cómo el resto del Partido Nacional toma esa fórmula
y la lleva adelante para lograr ganar en octubre. Yo creo que hacia adentro no está el problema está en cómo esa fórmula se complementa para no ser pan con pan, sino para ser, complementarias. Complementarias. Gerardo, respecto a la construcción de un gobierno multicolor, en la medida que se piensa que no va a haber mayorías parlamentarias, donde se convoque a otras fuerzas políticas, sin embargo, ustedes vieron que Lacalle reiteró algo que ya había dicho en otras oportunidades, y es que esos 3 ministerios van a estar bajo su confianza directa, que es Azucena Arbeleche en Economía, Pablo Bartol en Desarrollo Social y Pablo da Silveira en Educación. Claramente lo estableció, ¿verdad? Es decir, es algo que diríamos que se ha instalado en la última década, ¿no? Cuando Tabaré Vázquez dijo, mi ministro de Economía va a ser Danilo Astori. Creo que Lacalle va por ese mismo camino, es decir, mi ministra de Economía va a ser Azucena Arbeleche. Sí, habrá que ver... No, digo porque a la hora de pensar un gabinete multicolor hay quienes dicen, bueno, ¿no será Ernesto Talvi? Sí, pero lo que ocurre es que antes que los nombres, sí. Primero hay que ganar la elección. Sí, sin duda, siempre en escenarios hipotéticos. Y primero, ¿no?, hay que conformar, como lo sabe bien Luis Lacalle Pou, hay que conformar un gobierno de coalición, incluso de una coalición que ya no sea de blancos y colorados, que sea creíble como alternativa. Y ahí, evidentemente, la fragmentación del sistema político le plantea problemas, porque entre otras cosas, bueno, le plantea negociar con figuras que parecen lejanas a un consenso interpartidario entre Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Mieres, que son, por ejemplo, Guido Manini Ríos o Edgardo Novick. Esto no lo digo yo, lo ha dicho Ernesto Talvi, que es otro de los grandes ganadores del domingo. Ernesto Talvi dice, me cuesta imaginar, no me imagino, bueno, conformando un gobierno de coalición con Guido Manini Ríos. No quiero mesías militares. No quiero ese tipo de figuras y ese tipo de propuestas. También parece que Edgardo Novick, estamos hablando de personas que celebraron el bolsonarismo, que celebraron el triunfo de Bolsonaro y que dijeron, lo que necesitamos en el Uruguay es otro Bolsonaro. Está muy bien que alguien que tiene que conformar coalición diga, no me voy a limitar a hablar con todos. Tiene que hablar con todos. Tiene que hablar con todos. Es más, a mí me hubiera gustado que tú le preguntaras si no había posibilidad de hablar con el Frente Amplio para buscar políticas de Estado en algunas áreas en donde el país, como todo país que busca el futuro, necesita grandes acuerdos. Juan Martín Posadas, querido, me parece que no escuchaste esa parte, te distrajiste un poco. No. Porque yo sobre el final de la tanda le pregunté si había sido una casualidad que no hubiera llamado a Daniel Martínez. Sí. Y él me dijo, voy por mis fueros, aunque no soy parlamentaria, y él dijo, yo no voy a llamar a Daniel Martínez porque no estoy pensando en él para construir una política, una coalición, porque no coincido ni con la política económica, ni con la política de seguridad, ni con... Mi querida Ana María, ahora voy por mis fueros. La idea es obvio que un gobierno liderado por Luis Alberto Lacalle Pou no puede armar una coalición con el Frente Amplio y viceversa, es obvio. Pero las políticas de Estado no se hacen desde las coaliciones. En los países desarrollados no se necesita estar en una coalición de gobierno para establecer acuerdos a 10 años, me venciste, a 15 años, sobre temas como energía, medio ambiente, educación, defensa. Y bueno, la verdad que el país está necesitando, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, acuerdos de grandes mayorías sobre temas que son centrales. La educación es uno. La educación es uno. Bien, y ahí los
interlocutores fundamentales son precisamente buscar grandes acuerdos. Yo espero realmente que haya un talante en donde no prime conformar una coalición en donde haya mayoría legislativa, lo cual ya va a ser una tarea complicada. Repito, hay que armar una coalición en donde la primera figura del Partido Nacional es Luis Alberto Lacalle Pou, la primera figura del Partido Colorado es Ernesto Talvi, la primera figura del Partido Independiente será Pablo Mieres, y el Partido de la Gente, Edgardo Novick y Guido Manini Ríos. Guido Manini Ríos. Yo comparto el escepticismo de Ernesto Talvi, de decir, bueno, ahí hay un puchero demasiado complicado. ¿Te acordás que en su momento el expresidente Julio María Sanguinetti dijo: la atomización es un problema para la oposición? Bueno, fue un problema para él en la campaña, pero también es un problema en la conformación de un gobierno. Y un gobierno se empieza a conformar cuando tú presentas, bueno, esta es mi alternativa, y sus integrantes son estos. Hay que persuadir a la sociedad uruguaya que entre Guido Manini Ríos y Ernesto Talvi, entre Edgardo Novick y Luis Alberto Lacalle Pou, bueno, se puede conformar un gobierno de articulación. Bueno, esa es su gran tarea. Si gana el Frente Amplio, el Frente Amplio va a tener más dificultades en conformar una coalición, porque parece muy claro que de todos esos partidos que hemos nombrado, ninguno de esos partidos le va a dar votos para conformar una coalición. Entonces tendrá que gobernar, y no sería la primera vez en el Uruguay, como un partido minoritario que busca acuerdos caso a caso. Claro, y puntuales. que tiene, bueno, el instrumento del veto. El gran desafío, Lacalle Pou ha pasado un primer gran tramo, que era enorme, un desafío gigantesco, y lo ha pasado con mucho éxito. Quedan 4 meses en donde va a tener otros grandes desafíos. Y además la campaña... Son muy duras. Son muy duras, y lo que ya hemos visto, capaz que queda chico respecto a lo que vamos a ver en los meses que vienen. Ojalá me equivoque. Respecto a las mentiras en las campañas, esas cosas. Los ataques morales, la demolición personal, ojalá me equivoque. Pero Lacalle Pou, digamos, tiene el frente interno del Partido Nacional bastante articulado, mucho más de lo que se preveía. Bueno, ahora va a tener que presentar una alternativa de gobierno creíble para el conjunto de la sociedad. Y eso no pasa por su credibilidad solamente, ni por la credibilidad de Ernesto Talvi. Va a necesitar otros socios. El gran tema es si puede conformar esa alternativa como efectivamente una alternancia. Otro desafío distinto lo va a tener Daniel Martínez si quiere gobernar. Por eso estamos en los umbrales de un hecho inédito en la historia reciente del Uruguay. El Uruguay va a tener que innovar en el formato de gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Hasta ahora, después de la dictadura, o gobernaron blancos y colorados en coalición, o gobernó el Frente Amplio en mayoría legislativa. Bueno, esos dos formatos que se dieron desde 1985 hasta hoy, en el 2020 no van a funcionar. El tema es de construir alternativas creíbles y viables. Ese es el gran desafío.